Dice, para comprender las funciones celulares se realiza un experimento en protozoarios unicelulares primitivos como las amebas. A una de ellas se le extrae el núcleo con una microaguja y se le somete a una alta intensidad de luz. Bien, bajo estas condiciones el microorganismo continúa con vida y mantiene su forma en movimiento, pero deja de crecer. Se deshidrata y muere al cabo de unos días. Como control de experimento, a otra ameba se le somete a un transmotismo similar, usando alta intensidad, pero no se extrae el núcleo. En este caso, el microorganismo no muere, continúa creciendo y mantiene su forma y movimiento, pero pierde un alto contenido de agua en su interior. Listo, con esto, esta pregunta salió en la prueba. No estoy completamente seguro si a todos les salió las mismas preguntas, ¿sí? Pero les salió en la prueba. Tienen un minuto para resolverlas. Comenzamos. Ya. Muy bien, ya estamos de vuelta, sí, ya estamos de vuelta, estábamos dando los últimos ajustes. Ahora sí, todos me comentan que la respuesta correcta es la D. Sí, les cuento que esta es una pregunta ya sacada de la prueba anterior. Sin embargo, vamos a estudiar. Todos estamos de acuerdo. Bueno, Dayana me cuenta que es la D. Jenny me cuenta que es la D. Jennifer me cuenta que es la D. Mateo, Cristian, Judith. Muy bien, la D es la respuesta correcta. Bueno, por ahí tenemos algunos casos en los que han habido uno que otros errores, ¿no? Listo, entonces vamos a explicar. Les adelanto que la D es la respuesta correcta. Esta pregunta ya salió hace tiempo, no es tan nueva que digamos. Pero vamos a aprovechar para que ustedes la entiendan bonito. Vamos a ver la explicación correcta. Para eso nosotros tenemos que comprender, por eso vamos a comprender las partes de la célula eucariota. Bueno, previamente debían saber que hay células procariotas y eucariotas, pero vamos a concentrarnos exactamente en lo que se necesita saber para responder a esta pregunta. Una célula eucariota está dividida principalmente por la membrana celular, el citoplasma, el núcleo y los orgánulos, ¿sí? La membrana celular está constituida por fosfolípidos, que es un tipo de biomoléculas que le brindan protección a la célula. Por lo tanto, protege a la célula del medio externo. También cumple con un mecanismo de semipermeabilidad para permitir el intercambio de sustancias necesarias y para no permitir que ingresen sustancias que pueden ser nocivas a la célula. Ahora bien, el citoplasma es el lugar en el que se encuentran que separa la membrana del núcleo. Ya es una sustancia gelatinosa que contiene a los orgánulos y contribuye al movimiento y a la interconexión entre estos orgánulos. Esa es la finalidad. Luego tenemos el núcleo. El núcleo es justamente el tema del que se está hablando ahora en esta pregunta. Dice que contiene el material genético, como lo pueden ver aquí. Aquí está, este es el núcleo. Contiene el material genético dentro del núcleo está distribuido en cromosomas que a su vez están configurados a base del ADN que tiene nuestro código genético. Ahora bien, el núcleo mantiene la integridad de los genes, el código genético que es el que se traslada hacia nuestros descendientes. Y lo más importante de todos, que es lo que tiene que ver con la pregunta que nos acaban de hacer, con la primera pregunta que estamos revisando, es que el núcleo es el que controla las actividades celulares. Este es como el jefe, el que controla todo lo que se hace o se debe o no se debe hacer. Siempre me gusta comparar que el código genético que está aquí dentro del núcleo es como la constitución de un país, es como un libro gigante en donde están todas las instrucciones de lo que debe hacer la célula. Bien, otras macromoléculas como el ARN copian el código de aquí y lo trasladan hacia el citoplasma para que se cumplan las órdenes, pero el que manda, el que gobierna, el que controla todo es aquí nada más y nada menos que el núcleo. El núcleo es el duro de la célula. Justamente el núcleo es el que se está hablando en la pregunta. Ahora bien, vamos a ver los orgánulos que se encuentran en el citoplasma. Los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, como pueden ver aquí. Todo este montón de órganos pequeñitos que están aquí son los orgánulos. Bien, cumplen funciones muy específicas y concretas dependiendo de cada orgánulo. El núcleo también es un orgánulo, por cierto. Ahora bien, vamos a ir viendo cada una de las funciones de los orgánulos. En primer lugar, las mitocondrias que están aquí señaladas con círculos blancos. Las mitocondrias son orgánulos encargados de proveer energía a la célula, ¿sí? Siempre me gusta comparar el asunto de la célula con una fábrica, y esta es una forma bastante práctica de comprender. Si la célula fuese una fábrica, es una fábrica encargada de producir proteínas, lípidos y otras moléculas necesarias para la vida, para que la célula se mantenga con vida. Ahora bien, en este caso, en el caso de comparar a la célula con una fábrica, hay que entender que estas mitocondrias
vendrían siendo como la central eléctrica de la fábrica, ¿sí? La función que cumplen las mitocondrias es darle energía, así que dentro de la fábrica las mitocondrias serían la central eléctrica. Imagínense que aquí en esta fábrica hay un cuartito donde están las maquinarias que proveen de energía a la fábrica. Eso es lo que hacen las mitocondrias. Bien, ahora, los ribosomas son esos pequeños puntitos amarillos que ustedes ven por ahí a lo largo de toda la célula. Estos ribosomas principalmente se suelen ubicar encima de los retículos, de este retículo que está expresado de color rosado. Los ribosomas cumplen una función muy importante que es la de sintetizar las proteínas. Nuevamente, si tomamos a la célula como una fábrica que hace moléculas como proteínas o como lípidos, los ribosomas son la primera línea de producción, los que comienzan el proceso de producción de las proteínas. No son los encargados ya de entregar el producto final, porque ese es otro órgano. Los ribosomas lo que hacen es iniciar el proceso de producción de las proteínas. Son los primeros empleados, los que se contactan con el jefe, o sea, con el núcleo, y reciben las órdenes para comenzar el proceso. ¿Ok? Muy bien. Continuando con nuestro ejemplo de la fábrica, vamos a ver el retículo endoplasmático. Existen dos tipos de retículos endoplasmáticos, el rugoso y el liso. La diferencia está que el rugoso tiene los ribosomas y el liso no tiene ribosomas. Debido a que los ribosomas sintetizan proteínas, entonces el rugoso también va a ayudar al proceso de sintetizar proteínas. Mientras que el retículo endoplasmático liso lo que va a hacer es sintetizar lípidos. Muy bien. Listo. Sintetiza lípidos, aquí lo podemos ver. Continuamos y podemos darnos cuenta, el siguiente que está marcado de color azul se llama el aparato de Golgi, ¿sí? En nuestro ejemplo de la fábrica, el aparato de Golgi vendría siendo el control de calidad, el punto final donde se ensambla todo. Aquí es donde se hace la maduración de las proteínas y no solamente eso, las proteínas se las enlaza con otros componentes como glúcidos o lípidos para formar, por ejemplo, glucoproteínas, ¿sí? Moléculas más complejas. Este es el que entrega el producto final a la célula o a la parte del organismo que lo necesite. Bien, por último vamos a ver un par de orgánulos más. Los lisosomas eliminan desechos. Ellos, en el ejemplo de la fábrica, vendrían siendo el equipo de limpieza, ¿sí? Se encargan de eliminar desechos. Muchas veces el aparato de Golgi hace mal las proteínas o las glucoproteínas, no las hace correctamente y las desecha, y los lisosomas son los encargados de eliminar esos desechos. Por último, las vacuolas, que son las encargadas de retener agua. Principalmente son como bolsitas de agua que mantienen a la célula hidratada. Pero también mantienen otro tipo de sustancias como enzimas que ayudan a varios procesos dentro de la célula. Bueno, con esta información flash que les acabo de dar, la respuesta correcta la podemos encontrar primeramente identificando que se está hablando del núcleo, ¿sí? Y está hablando de que cuando le extraen el núcleo, la célula deja de crecer y por supuesto muere. Bien, con esta información sabemos que tenemos que centrarnos en qué es lo que hace el núcleo. ¿Cómo afectaría a la célula si le extirpan el núcleo, si se le sacan el núcleo? Bien, la opción A dice, la ameba continúa moviéndose ya que el núcleo es el encargado de conservar la forma celular y estabilidad. Falso. El núcleo no es el encargado de conservar la forma celular. El encargado la encargada de esa es la membrana celular. Esa es la que rodea a la célula y le da la forma. Por lo tanto, la A es incorrecta. La B dice, el núcleo es el encargado de almacenar el agua necesaria para la vida del microorganismo. No. ¿Sí? Acabamos de ver hace un momento que son las vacuolas las que almacenan el agua. No es el núcleo, así que, chao, esa no es. Luego dice, el núcleo capta energía luminosa produciendo ATP. Por supuesto que no. Esto lo hacen en realidad, esto se basa en las células vegetales, los cloroplastos lo hacen. No, pero no corresponde al núcleo del proceso. Dice, la ameba deja de crecer debido a que el núcleo es el encargado de los procesos metabólicos del microorganismo. Correcto. El núcleo es el encargado de dar las órdenes de cómo funciona la célula. Entre todo eso, las órdenes de cómo va a crecer, la orden de cómo va a reproducirse, todas esas órdenes vienen del núcleo. Dentro del ejemplo de la fábrica, el núcleo viene siendo el jefe, ¿no? El boss, el que manda todo, el big boss. Así que la D es la respuesta correcta, los felicito, me imagino que habrán respondido bien en esa pregunta.